Hola a todos y bienvenidos a este nuevo curso del mes de noviembre. Este curso está titulado como disonancia cognitiva. No sé si lo hayan escuchado anteriormente, pero bueno, este curso se los voy a explicar, ¿sale? Lo voy a estar impartiendo a la Jessica Hernández García, su servidora encargada del departamento psicológico y de UPABay, ¿sale? La disonancia cognitiva es un tema realmente muy corto, es un tema que casi no se da a notar, que casi no sabemos, pero en esta ocasión quise hacerlo para que todos tengamos en cuenta que de alguna manera la disonancia cognitiva nos ayuda a ser más conscientes de lo que está pasando con nosotros mismos, ¿sale? Más adelante les estaré explicando qué es y cómo se trabaja esta disonancia cognitiva. De antemano, lamento a lo mejor que mi cámara no pueda visualizarse bien, pero bueno, aquí vamos. Primero que todo hay que entender que la disonancia cognitiva tiene consigo otro pequeño tema u otra pequeña definición. La definición de esquema cognitivo es algo que todas las personas tenemos. Ajá. El esquema cognitivo van a ser diversos procesos mentales y cerebrales, pero que además van a ser un conjunto de procesos que nos va a permitir a nosotros como seres humanos elegir por nosotros mismos qué cosas sí queremos para nuestra propia vida y qué no. Ajá. También asimismo, este esquema cognitivo nos va a permitir establecer ideales para nosotros, metas, sueños, etc. Y nos va a permitir tener creencias sobre algún tema, sobre algo, sobre alguien. Ajá. Entonces, el esquema cognitivo está desarrollado, o como lo dijimos anteriormente, es un conjunto de procesos. Y algunos de estos procesos son el pensamiento, el lenguaje, la percepción, el razonamiento, la memoria, el aprendizaje, bueno, etcétera. Todo esto que vemos en pantalla, todo esto son procesos cognitivos que forman como tal el esquema cognitivo de cada una de las personas. Tú para ser capaz de tomar alguna decisión, pones en práctica y a trabajo tu esquema cognitivo para establecer ideales, metas y trabajar por ello. También pones en práctica tu esquema cognitivo. Ajá. Este esquema cognitivo se va a ir desarrollando desde la niñez, desde la adolescencia, desde la juventud, adultez y demás. Va a llegar a una parte en que el esquema cognitivo se establezca y se equilibre. ¿A qué me refiero? Que vas a llegar tú a una edad adulta y este esquema cognitivo ya haya sido estable, que ya todo lo que tienes acá, todos tus pensamientos, todo tu razonamiento ya sea estable, ¿sale? Entonces va a ser muy difícil de que ese esquema cognitivo pueda moverse o pueda cambiar de parecer, por así decirlo, ¿sale? Entonces, para entender la disonancia cognitiva, primero tenemos que entender que cada una de las personas tenemos establecido un esquema cognitivo, que es de ahí donde pensamos, donde razonamos, etc., ¿no? Entonces, en base a ese esquema cognitivo, tú como persona vas a ser capaz para tomar decisiones, vas a ser capaz para establecer relaciones humanas, para ejercer cierta conducta y sobre todo para ver qué creencias decides tener y que permanezcan dentro de tu persona, por así decirlo, ¿sale? Entonces, antes de avanzar un poquito más, debo hacer otra vez hincapié. El esquema cognitivo, todas las personas lo tenemos y todas las personas tenemos que ser capaces de razonar que tenemos un esquema cognitivo que nos va a ayudar para estas cosas, para la toma de decisiones, para las relaciones humanas, conductas, creencias, etc. Ajá. Muy bien. Ahora, el esquema cognitivo nos va a ayudar a todo esto, ¿sale?
a establecer relaciones, a compartir con las demás personas, a decidir qué creencias permanecen dentro de tu cerebro mental y de tu esquema mental, etc. Ajá. Es decir, todas las creencias que tú tengas ahorita como persona, todo eso fue trabajado bajo tu esquema cognitivo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si tú crees en Dios, y si tú crees a lo mejor en un tipo de amor o en un concepto de amor, bueno, toda esa creencia sobre ese tema lo viste o lo desarrollaste desde pequeño, ¿sale? Entonces, todo tu esquema cognitivo va a ser todo el conjunto de cosas y la elección del conjunto de cosas y eso te van a hacer tú como persona. ¿Sale? Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica donde dice, yo soy mis metas, yo soy mis acciones, soy mis decisiones o mi toma de decisiones, soy lo que creo que soy y soy en lo que creo, en las cosas demás y etc. Soy, ahora sí, acá abajo lo ponemos y también aquí arriba, soy y eres todo el trabajo que tú pones sobre tu proceso cognitivo o tu esquema cognitivo. Otra cosa que quiero que quede claro es que el esquema cognitivo se trabaja. Ajá. Obviamente cuando eres pequeño pues lo trabajan nuestros tutores o quien está a cargo de nosotros, pero el esquema cognitivo tú llega un punto en que tú en adelante tú mismo lo estás trabajando, ¿sale? Tú eres capaz si lo que piensas es verdadero, si lo que actúas es saludable o no, tú ya tienes esa capacidad de libre albedrío para discernir entre lo que para ti es bueno y lo que para ti es malo, ¿sale? Pero obviamente ese esquema cognitivo ya está establecido ciertos pensamientos, ciertas conductas, cierto razonamiento, etcétera, ¿sale? Ahora sí, vamos a empezar con el tema de disonancia cognitiva, pero primero que todo debemos de entender qué es disonancia aparte de lo cognitivo, ¿sale? Nosotros ya vimos la parte cognitiva, pero ahora, ¿qué es disonancia? La disonancia va a ser la falta de congruencia, ajá, sobre algún tema. Va a ser la falta de consistencia y la diferencia entre lo que una persona dice que debería hacer y cómo actúa. ¿Sale? Ahora, la inconsistencia y la falta de armonía en la otra persona va a crear un conflicto interno, ajá, una falta de ti mismo por abandonarse o traicionarse. Y esto obviamente se va a crear o la disonancia se va a crear sobre la falta de certeza que tú tienes sobre ti, sobre la falta de conocimiento que tienes sobre ti, ¿sale? Y entonces vas a permitir la manipulación de otras personas y que tengan impacto sobre ti para que ese esquema cognitivo que tú tienes, la otra persona sea capaz de moverlo porque tú no tienes la certeza sobre ti mismo. No sé si hasta ahí me doy a entender, ¿sale? Si no, igual se pueden acercar conmigo y decirme, oye, Link, no entendí esta parte del video, me puede explicar y con gusto lo voy a hacer, ¿sale? Entonces la disonancia va a ser o se va a generar por la falta de congruencia tanto de otras personas como de ti mismo, ¿sale? Básicamente es esa parte, ¿sale? Ahora, vamos a ver un ejemplo muy simple para que se entienda un poquito más. Abajo viene otros esquemas, otra parte de tres. Y la primera parte dice que, por ejemplo, en casa normalmente los padres tienen esa regla de no usar teléfonos en la mesa, cuando uno cena, cuando uno merienda, etc. Supongamos que yo soy la mamá, ¿sale? Y yo le digo a mis hijos, no puedes utilizar el teléfono en la mesa porque estamos comiendo y necesitamos convivir. Ajá. Ahora, esa regla yo la estoy poniendo para que mi hijo cree un esquema cognitivo razonable.
¿sale? Que cree un aprendizaje, que trabaje su memoria y que razone sobre las faltas de respeto y los valores encima de la mesa cuando uno está comiendo, ¿sale? Entonces, yo le estoy creando una, valga la redundancia, una creencia a mi hijo para que sea una buena persona o una persona respetuosa, ¿no? Pero ¿qué pasa si mi hijo dice, bueno, ok, mi mamá me está diciendo que tengo que tener respeto sobre la mesa y no sacar el teléfono, pero yo veo que mi mamá saca el teléfono, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se está creando una disonancia entre lo que mi mamá me dijo que debería hacer porque es una falta de respeto y lo que estoy viendo que está haciendo. Es decir, está haciendo lo contrario a lo que me dijo. Y entonces, ese niño está teniendo un conflicto mental porque entonces sí tiene certeza y congruencia en lo que dijo mi mamá o no la tiene. Ajá. Entonces, ahí en esa incongruencia se va a generar la disonancia cognitiva, ¿sale? Pero para entender un poquito mejor qué es la incongruencia, debemos entender que radica a través de la contradicción entre lo que dices y el cómo actúas. Ajá. Entonces, obviamente, yo como mamá no le estoy prestando la atención plena ni la presencia en mi hijo, ¿sale? Entonces se crea una disonancia cognitiva y básicamente la disonancia cognitiva es la inestabilidad mental, pero además de todo es un daño cognitivo. ¿A qué me refiero con que es un daño cognitivo? Quiere decir que el daño cognitivo es esta parte de que, ok, yo tengo una creencia en mi mente, pero hay personas que me están diciendo lo contrario y son incongruentes además. Puede pasar a lo mejor en el trabajo, ¿no? Que a lo mejor te diga tu jefe, oye, ¿sabes qué? Tienes que ser un buen empleado, tienes que mostrar empatía, no gritar, tienes que, ser responsable, comprometido, debes de llegar puntual a tu trabajo, debes de tener paciencia, etc., 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 ¿no? Pero más adelante ves que tus jefes no son así, ajá, y que al contrario te están diciendo una cosa y luego te dicen otra, también están creando un tipo de manipulación y ese es un daño cognitivo, ¿sale? Porque si yo como empleado tengo esos valores de respeto, de compromiso, de empatía, de paciencia y que dentro de mi establecimiento laboral no tenga eso, mi esquema cognitivo se va a ver dañado. Lo que yo aprendí desde pequeño que debería de ser y hacer, ahorita se está viendo dañado porque estoy haciendo lo contrario a, ¿sale? Por ejemplo, si llega mi jefe y me grita, es que eres un inútil, no sabes hacer esto y lo otro, bla, 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 bla. Suele, por ejemplo, pasar con las enfermeras, que luego, bueno, son a veces o tienen esa parte de gritar, de faltar al respeto, y yo está en mi poder de decir, si le contesto, me van a dar de baja de campo clínico. Pero si no le contesto, también estoy faltando mis valores porque yo sé que no me merezco que me griten y entonces es ahí donde tú tienes un conflicto emocional, un daño cognitivo porque te están forzando a que todos tus valores e ideales se muevan y cambien. Ajá. Muy bien. La disonancia cognitiva entonces se crea también por aprendizajes nuevos. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si yo siempre he creído que no sé, que anteriormente, ¿no? Que se creía que el mundo era cuadrado o era una línea recta y que yo todo el tiempo tuve ese pensamiento y ese razonamiento y que un día para otro yo descubra que no, que la Tierra realmente es redonda. Entonces,
como estoy aprendiendo algo nuevo, va a haber una disonancia cognitiva, un movimiento interno, un conflicto como de cómo. Como que la Tierra no es plana, ¿no? Como que sí, que es redonda. O sea, ahora cómo dimensiono todo y cómo aprendo de nuevo a que la Tierra es redonda, ¿no? Entonces, sufro de una pequeña disonancia cognitiva por el nuevo aprendizaje y entonces en lo que me adapto, en lo que sufro esa inconsistencia, esa incomodidad, bueno, trato de cambiar esa parte. Y entonces mi esquema cognitivo de razonamiento y de pensamiento y sobre lo que yo creía que era la Tierra ya no es. Entonces voy a moverme, a moldear ese esquema cognitivo que yo tenía y ahora voy a adaptarlo a mi nuevo esquema cognitivo o a mi esquema cognitivo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, también se sufre mucho la disonancia cognitiva cuando el cronograma, todos tenemos un cronograma mental, ¿no? Como a las 10 voy a ir a hacer esto, a las 11 el otro, como me doy un descanso, vuelvo a seguir con mi rutina, pero ¿qué pasa? Que salen nuevas cosas, nuevos pendientes, y entonces sufro una disonancia cognitiva, un movimiento interno, un conflicto interno, porque todo lo que yo ya tenía planeado en mi mente sobre mi rutina del día, ya no va a ser así y me toca adaptarme de nuevo a eso. Ajá. Y entonces estoy sufriendo un daño cognitivo, que a veces ese daño cognitivo es saludable, pero a veces no lo es. Ujú. Por ejemplo, en estos ejemplos que les estoy dando, bueno, es normal sufrir una inconsistencia cognitiva o una disonancia cognitiva, ¿sale? Pero a veces no lo es, como cuando sufrimos a través de la manipulación. Hay parejas, perdón, que son tan dependientes del otro que, por ejemplo, si yo mm, sé que ya no estoy a gusto en mi relación, sé que ya me debo de retirar y que ya no debo de permitir que me griten, que me falten al respeto, porque mi moral, mi disonancia cognitiva. Muy bien, creo que se detuvo un poquito la presentación. Voy a volverles a compartir. Mm, voy a compartir la presentación otra vez. Ajá. Ujú. Una disculpa, ¿eh? Fallas técnicas. Esta parte de cognitiva y que yo les decía de las parejas que son dependientes emocionalmente, que a lo mejor yo sé que no debo de estar ya en esa relación, pero que debo de dejarla ir, daño cognitivo, porque no, ya me manipuló, porque a lo mejor trabajó tanto con mi mente que ya no puedo irme porque ya no puedo darme ese valor. Y entonces sufrí un daño y una disonancia cognitiva ya tan profunda que no me es posible salir, ni moverme, ni volverme a adaptar, porque una de las funciones de la disonancia cognitiva es volverte a adaptar, pero cuando ya es tan dañada, ya no puedes hacerlo como lo son en este tipo de manipulaciones. Inclusive cuando estamos en un trabajo, también es lo mismo, de que existe tanta manipulación, a lo mejor tanto daño cognitivo, que yo ya no soy capaz de hacerlo, ¿no? Pero claro que se puede. Entonces, la disonancia cognitiva eh, va a ser también, además, eh, y va a trabajar con los valores, ideales y pensamientos, ¿sale? Aquí vemos, por ejemplo, ahorita basado en los pensamientos y hablando de la disonancia cognitiva, hablamos sobre que, por ejemplo, a mí me gusta hacer ejercicio, ¿no? Eso está dentro de mi esquema cognitivo. A mí me gusta hacer ejercicio porque yo desde pequeño lo aprendí. Ajá. Y entonces, ¿qué está pasando? Que si yo a lo mejor sufro algún daño de manipulación, cambio de rutinas, diferentes cosas, valga, a lo mejor ya lo que voy a externar es que no me levanto temprano,
y me siento tan desanimada que ya no quiero hacer ejercicio, ¿no? O a mí me gusta sentirme cómodo, amado, como yo les decía, no me gusta que me griten porque a lo mejor yo en casa viví con cero gritos, siempre me trataron bien y que llegue una persona y me grite a lo mejor y que yo lo permita además, es una disonancia cognitiva, ¿sale? Por ejemplo, si yo amo mi carrera y desde el principio yo sé que tengo la vocación, pero ¿qué pasa? Pues no estudio y prefiero procrastinar, pues entonces ahí hay dos cosas contrarias. La disonancia cognitiva entonces se va a conocer por la contradicción, como por el choque de varias emociones y decir, shit, listo chicos. Bien, igual se volvió a ir el internet, una disculpa por esta situación, chicos. Muy bien, entonces seguíamos, ¿no? Mm, entonces, la disonancia cognitiva nos va a crear un sentimiento de emociones contrarias. Ajá. ¿Por qué? Porque ya no estoy actuando de la manera en que yo estoy pensando. Hay una incongruencia entre lo que yo pienso y entre lo que hago, ¿sale? Por ejemplo, me gusta hacer ejercicio y lo demás, etc., pero no me levanto para hacer ejercicio porque cada vez me cuesta levantarme de la cama, ¿no? Entonces existe esa incongruencia. Eh, a través de ello se presenta el pensamiento disonante cognitivo. Por ejemplo, aquí arriba tenemos este ejemplo que dice, amo la carrera, soy buena, soy capaz para aprender y ser mejor, aunque me digan que este no es mi lugar. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que ese es mi pensamiento, pero mi acción es no estudio, prefiero procrastinar y no entrego tareas. Entonces, hay una parte muy contraria y está habiendo una incongruencia y te va a crear un daño cognitivo. Y a través de ello se presenta un pensamiento disonante cognitivo que dice, ay, bueno, soy una floja, una tonta, inútil y tienen razón en decirme que no es la carrera para mí, ¿no? Esa es la disonancia cognitiva. Ese pensamiento, por ejemplo, de arriba es un pensamiento hábito. Ajá, un pensamiento que ya está establecido. Pero ¿qué pasa si el pensamiento disonante cognitivo se apodera? Entonces cada vez va a ser más peor y ya vas a entrar lejos de estar en una disonancia cognitiva, tal vez en una crisis o una ansiedad crónica, ¿no? Entonces, para estos tipos de pensamientos cognitivos va a haber una técnica que se llama reestructura del pensamiento, ¿sale? Primero, o primer paso es hacer conciencia del pensamiento disonante cognitivo. Por ejemplo, si hoy en día estás, no sé, teniendo normalmente un pensamiento que no concuerda con los demás. Por ejemplo, si piensas que eres muy bonita, que te gusta tu cuerpo o te gusta tu barba, que te gusta tu mentón, por ejemplo, con los hombres, etc., que eso sea de diario y que últimamente ya no sea ese pensamiento, sino que estás teniendo dismorfia corporal, ya no te guste tu cabello, ya te fastidie tener barba, etc., 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 y que últimamente tu pensamiento sea, ay, ahora me veo más gordo o gorda, hoy me veo más feo, o hoy me siento muy inútil para la carrera, o etc., vas a hacer conciencia de qué pensamiento cognitivo o de daño cognitivo últimamente estás teniendo que no concuerde con lo que normalmente estás teniendo. Ajá. Lo vas a escribir en una hoja como segundo paso y en el tercero va a ser la reestructura de pensamiento como lo vamos a mostrar aquí adelante, ¿sale? Entonces, de tarea y de evidencia para este curso, vas a escribir el pensamiento cognitivo y disonante, algo que no concuerde con lo que eres, este
y después vas a reestructurar el pensamiento, ¿sale? En una hoja, entonces, escribes el pensamiento disonante y luego la reestructura. Por ejemplo, acá abajo el pensamiento igual. Soy una floja, tonta, no debo de estar en esta carrera, etc. ¿Cómo podría ser un pensamiento mejor para que tu esquema cognitivo no se vea afectado o inclusive sea mejor? La reestructura de este pensamiento que vemos como ejemplo es lo contrario, soy capaz de enfocarme en estudiar, pero debo de dejar de procrastinar. O debo de recordar porque estoy aquí, necesito dejar de procrastinar y estudiar más. Es decir, la reestructura de pensamiento debe de ser más amable contigo, ¿sale? Decirte la verdad, de, no, obviamente no echarte flores y decir, yo sé que soy capaz, que me amo, que esto y lo otro, sí, ¿sale? Pero a lo mejor decir, ay, a lo mejor he comido mucha comida chatarra y debo de dejarlo un poquito más, o debo de tomar más agua, debo de volver a hacer ejercicio para gustarme más, pero que esa reestructura de pensamiento sea más amable para que tu esquema de pensamiento sea mejor. ¿Sale? Entonces, esta va a ser la tarea. En una hoja vas a ser consciente de tu pensamiento cognitivo disonante, lo vas a escribir y abajo vas a escribir cómo reestructurarías ese pensamiento. Ajá. Esto lo debes de hacer para que hagas conciencia sobre ello, sobre tu disonancia cognitiva y posteriormente puedas, este, repetírtelo cada vez más y te acuerdes cada vez que digas, ay, soy una floja, una tonta y esto, no, reestructura tu pensamiento y di, he procrastinado mucho, pero sé que soy capaz de enfocarme y lo voy a hacer. Ajá, para que tus pensamientos no dañen tu esquema cognitivo y no tengas esa disonancia cognitiva, ¿sale? Entonces, como conclusión, la disonancia cognitiva es el daño o el malestar que sientes cuando tus pensamientos no concuerdan con lo que haces, ¿sale? Entonces, sin más que decir, chicos, hasta aquí me quedo. Es un placer tenerlos aquí. Ya hace mucho que no teníamos un curso en línea, pero bueno, aquí estamos. Va a ser de hecho, este curso es muy corto. Les dije que este tema era muy corto. Si no entendieron cualquier tema o concepto o inclusive la evidencia, díganme y se las vuelvo a explicar con mucho gusto, ¿sale? Pues de mi parte sería todo, chicos, que tengan un buen día, una buena noche, en el horario en el que estén. Este, entonces me despido y quedo pendiente de sus dudas. Gracias.